Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor José. Como venimos hablando acerca de lo que es el ADN de nuestro Padre Creador, de Cristo Jesús, que es el que nosotros deberíamos tener realmente, ese ADN, a veces nosotros no nos damos cuenta de todas las cosas que hay realmente de ayuda para nosotros en un planeta como estos. El ser espiritual no significa de cosas materiales. De hecho, las cosas materiales que vemos a nuestro alrededor, aunque nos parezcan de mucho valor, para el espíritu no tienen valor. Pero para nosotros sí, claro, porque pues es que eso es lo que estamos buscando. Yo siempre digo una cosa: toda persona que se dedica a una búsqueda solamente económica y todo esto, dejando de lado realmente su verdadera vida, pues es una persona que no ha entendido de verdad el propósito de la vida. Es un niño todavía que tiene que ser despertado y activado desde un punto de vista espiritual para que pueda entender este tipo de cosas. De lo contrario, no lo va a entender realmente. Podemos ver estas dos vertientes divinas, una que es la de Adán y otra que es la del Padre Creador. Cada una de estas sangres nos dan un resultado diferente. Si nos damos cuenta, el Padre Creador, a través de los Adanes y Evas, Él organiza precisamente el ADN de la humanidad. Cuando eso es así, entonces las personas se vuelven más sensibles a la vida espiritual. Si yo, por ejemplo, abriera un canal que tenga que ver con cómo hacer dinero o algo que tenga que ver con la belleza, créanme que habría muchísimos seguidores. Pero como es un canal que habla acerca de Dios, pues no tiene muchos seguidores. Ahí nos damos cuenta la tendencia de la humanidad. El ser humano desde que nace tiene una tendencia al mal, automáticamente. Que si estuviera en un mundo normal, tendería hacia el bien, tendería hacia la vida espiritual, buscaría la vida espiritual realmente. Pero como no fuimos tan beneficiados por esta sangre adánica, pues por eso es que buscamos hacia el otro lado. Y siempre es así. Todo niño, desde que nace, tiene ese sentir. Un sentir hacia lo que no tiene sentido. Hoy día están haciendo eso. Deje que el niño haga lo que quiera. Cuando saben claramente de que el niño no tiene la sabiduría suficiente y su tendencia dentro de su corazón y su mente es hacia cosas que no tienen sentido. ¿Por qué lo hacen? Porque claro, como este tipo de escuelas y todas estas están siendo gobernadas por estas personalidades rebeldes, pues claro, lo que ahora lo que toca es atacar al niño para que el niño, pues lógicamente tenga esas mismas ideas de sus padres, esas ideas equivocadas. Entonces desde muy temprana edad se le inculca a la personita precisamente eso, a buscar las cosas materiales, y se le dice que eso es lo más importante, más que Dios, eso es lo más importante. Debería ser más importante que sus niños obedezcan, por ejemplo, los mandatos justos de sus padres y no cosas puramente económicas, ¿ven? Pero esas son las cosas, vuelvo y digo, estas son las dos vertientes, una que es del hombre común y corriente animal y otra que es del hombre puramente espiritual, que eso lo vemos en el ejemplo de Jesús. El caso es que la sangre, según lo que estas personalidades espirituales, como en el caso del Padre Creador, con los Adanes y Evas y todo ese tipo de trabajo que se ha venido haciendo en este planeta y en cualquier planeta dado, tiene que ver con la sangre. La sangre define el resultado de sus descendientes. Como dice Pablo, por esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Escuchen estas palabras que a veces no le prestamos atención. Nosotros decimos, sí, muy bonito, está bonito, muy bonita la lectura, y a veces leemos la Biblia o pasamos leyendo este tipo de cosas y decimos, sí, muy hermoso, pero escuchen bien lo que está diciendo. Por eso digo, hermanos, que las carnes y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y por qué es que lucha la gente? Pues precisamente por carne, por lo material, por eso es que lucha. No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, o es una cosa o es la otra. Y la sangre antigua trae precisamente la corrupción impresa, la trae dentro de su ADN. Ahora, en la otra parte, que es la que hace nuestro Padre Creador a través del Espíritu de la Verdad, trae algo diferente, trae precisamente la incorrupción, cosas divinas. Mira que ese Espíritu de la Verdad tú no lo puedes tocar. Por eso les digo a ustedes que ustedes no son cuerpo, y siempre les he dicho y sigo insistiendo, no son cuerpo, son un conjunto de valores, son un conjunto de valores espirituales y divinos. Cuando Cristo murió, dejó su cuerpo en esta tierra, pero dejó su Espíritu de la Verdad para toda la humanidad, y el Espíritu de la Verdad
Eso es lo que es, un conjunto de valores divinos. Y mira que ese conjunto de valores divinos, que es el Espíritu de la verdad, te lleva a ti hacia toda verdad. Nuestro Padre Creador está en este momento con nosotros enseñándonos por medio del Espíritu de la verdad, lo mismo que pasaba en aquella época con sus apóstoles. Hoy día sigue siendo lo mismo. Él sigue estando allí, pendiente de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros de verdad decidamos de corazón hacer este tipo de cosas. El Espíritu de Dios es la fuente de todo logro espiritual. Y también, además de eso, es la esperanza del carácter divino. No hay otra forma, dentro de nosotros, porque no hay otra forma. ¿Tú cómo puedes lograr el carácter divino si no es por medio de ellos? No se puede de otra manera. Él es el poder, Él es el privilegio, Él es la posibilidad de supervivencia de la persona. No son los Padres Nuestros, no es el haberme portado bien, el haber hecho ciertas cosas, sino que realmente Él es la posibilidad de mi vida. No hay otra forma. La carne igual va a morir. Va a morir. No hay nada que hacer. Eso se pierde. Y nos damos cuenta que cada vez nuestra vida se va acabando, poco a poco. Recuerden que cada uno de ustedes al principio eran muy jóvenes, muy bonitos, muy bellos, muy estiraditos, muy todo, pero ya no es así. Ya la cosa ha cambiado. Ya ustedes se han dado cuenta que tienen otro aspecto, que ya esas fuerzas que tenían antes no las tienen. Entonces, ¿qué es lo que les está mostrando esto? Que por más que tú quieras hacer lo que quieras con esta parte física, no vas a poder lograr esa batalla, no vas a poder lograrla. De razón que Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, y es verdad, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, y es verdad, porque es que las palabras son alimento. En este momento nos estamos alimentando en esta mañana, que sea nuestro desayuno de verdad, nuestro desayuno espiritual para empezar un día lleno de toda esa energía divina. Así debería de ser, no debería de ser una conferencia más, sino realmente nuestro propio alimento para el alma. Entonces, esta parte divina, Él es ese poder, es el privilegio y la posibilidad de la supervivencia de todo ser humano. Esto es lo que muestra realmente, o separa al hombre del animal. Que el hombre busca a Dios. El animal solamente lucha por su comida, lucha por sus cosas. ¿Se dan cuenta ustedes? Cuando una persona actúa de esa manera, se está portando solamente como un animal. Está portándose de esa manera. Es una persona de verdad con un poquito de entendimiento. Cualquier ser con un cerebro lo más pequeñito que sea, diminuto, solo piensa en sobrevivir, comer, vivir y pasarlo bien. Eso es lo que piensa todo animal con un cerebro pequeño. ¿Por qué nosotros tenemos que dejarnos llevar de esa manera? ¿Por qué nosotros no pensamos algo más? No quiere decir que no comamos, claro que sí, podemos comer y podemos, pero es que hay otra cosa mucho más importante, y es esa parte divina que tenemos que estar pendientes. La vida espiritual no es una moda, no es estar a la moda, no, es que yo estoy a la moda, es que yo estoy en el grupo tal, no tiene sentido. La vida espiritual es que es un mandato divino. Es más, es que ni siquiera debería ser un mandato divino, es que es algo normal de nuestra vida, es como respirar, es que ni siquiera debería de ser porque Dios lo dice, sino porque es que está impreso dentro de nuestro ser. Nosotros no somos materia, no somos cuerpo, somos algo más. Debería de estar ya allí dentro de nuestro ser, y que deberíamos de buscar de verdad de esa manera. Esta parte divina, este espíritu de la verdad, es el más elevado estímulo espiritual que existe en el pensamiento de un ser humano. Y eso lo hace el espíritu de la verdad. La parte exterior, el mundo, me puede también estimular a pensar, a estimularme pensamientos. Y es lógico, porque un animal tiene pensamientos también, pero son producto del mundo. Pero cuando el espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios está en nosotros actuando, me estimula también a un tipo de pensamiento diferente. Ya tenemos el pensamiento que me estimula el mundo. ¿A qué me estimula? Bueno, a correr, a comer, a tantas cosas normales de la vida. Eso es lo que me estimula el mundo. Me estimula a pensamientos de esa clase. Pero el Espíritu de Dios me estimula a un tipo de pensamiento espiritual, me estimula en un sentido espiritual, que es muy diferente a lo exterior, es muy diferente a la parte física. Todo ese tipo de cosas que vivimos en un mundo como estos, claro, mi mente se puede volver cada vez más egoísta, más hambrienta de ciertas cosas. No tiene sentido realmente. Pero lo otro es diferente. Claro, vuelvo y digo, el cuerpo necesitamos alimentarlo y necesitamos hacer cosas, claro que sí, pero no es la prioridad de nuestra vida. Era tan importante lo que hacían antiguamente para tratar de quedar bien. Pongan cuidado con esto, que esto es muy interesante, y aquí hay una figura importantísima y quiero que le presten mucha atención. En la antigüedad, en la
línea religiosa, o los que buscaban a Dios, tenían esa idea, ellos ya tenían en su ser esa parte. Aunque no crea, lo más importante para un ser humano en cualquier mundo dado es el trabajo que hacen los Adanes y Evas planetarios, que bioelevan las razas por medio de su ADN. Y mira que ese tipo de cosas, aunque no lo crea, está impreso dentro del ser. El ser quiere cuidar su descendencia, habla de su ADN, habla de sus cosas, habla de todo eso, de sus herederos, de todo. Se siente orgulloso el ser humano hablando de que su hijo se parece a él y así sucesivamente. Pero hay otra parte también que hay que analizarla y si uno se da cuenta tiene un gran sentido y era el trabajo que hacían aquellos religiosos, aquellos sacerdotes sacrificando animales. Hebreos dice algo muy bonito: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Escuchen eso, aquí está hablando para que lo puedan leer allí en Hebreos 9:12. Es muy importante que tengan su Biblia, es importante que se consigan una Biblia, que eso no cuesta gran cosa realmente. Dice, y no por la sangre de machos cabríos. Se dan cuenta que en aquel tiempo la gente trataba de utilizar la sangre para poder salir adelante en un sentido espiritual. Es decir, utilizando el ADN, pero en este caso lo estaban utilizando de animales. Un ADN de animal no me va a servir realmente para nada. Y mira que eso está demostrado. Cuando una persona se alimenta de todo este tipo de cosas, pues claro que va a actuar de esa manera, no hay nada que hacer. Pero cuando una persona se alimenta de otra manera, actúa de la otra manera, y así sucesivamente. Eso es algo automático. Y ellos tenían en su ser precisamente eso. Ellos sacrificaban los machos cabríos, los becerros y todo eso supuestamente para poder lograr la divinidad ante Dios, poder lograr la espiritualidad. Y mire, vuelvo y digo, aunque suene estúpido, pero tenían razón. Y esto me muestra algo muy importante, de que la mayoría de las personas tienen realmente esas tendencias animalísticas, la sangre de esos machos cabríos y de becerros, de todo este tipo de animales. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Escuchen, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es interesante, por eso me gusta mirar algunos puntos de la Biblia, me parecen muy interesantes. Me gusta leer de Pablo porque fue un hombre que pues pudo lograr cosas grandísimas. Él fue una persona que estando aquí en esta tierra estuvo en el tercer cielo, dice él claramente. O sea, estamos hablando del primero, segundo y tercer mundo de estancia. Él estuvo allá y estuvo mirando muchísimas cosas. ¿Cómo no le voy a creer a un personaje de estos que tuvo un encuentro directo con el Padre Creador, que tuvo una iluminación repentina? Pues claro, él sabía muchísimas cosas y por eso él habla de esta manera. Lo habla muy contundente, por eso es muy bueno que ustedes lean eso, aunque de todas maneras él también falló en algunas cosas, como siempre, hay ciertas cosas que no. Aunque diría que falló, pero no sé si tal vez fue a propósito o quién sabe de qué manera, él tenía que hacer algunos ajustes para poder llevar ese tipo de conocimiento, ese tipo de vivencia a una generación donde estaba plagada de religiosidad, donde eran personas duras realmente, malas, o sea, en el sentido de que mataban y hacían de todo. Entonces él tenía que ser muy prudente en todo eso. No sé si tal vez por esa prudencia, bueno, puede que sea distorsionado el mensaje. Pero bueno, de todas maneras, hay cosas muy interesantes dentro de todo esto. Entonces nos damos cuenta de que la humanidad está siendo dirigida por el ADN de machos cabríos, de todo este tipo de animales. Por eso es que son fieros, por eso es que hay tanto problema. Pero viene Jesús, por medio de su propio ADN, a ayudarnos. Además de eso, está el Espíritu de la verdad, vuelvo y digo que es lo más importante de verdad en estas cosas. El Espíritu de Dios, ¿sí?, que habita en cada uno de nosotros, la parte divina. Ya les he comentado de que pues, son tres ayudas muy importantes aquí, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad. Son tres ayudantes de verdad muy importantes aquí, que ellos están allí para hacer. Solamente falta que tengan un poquitico de fe y de certeza y ese sentir espiritual para que los puedan sentir y los puedan vivir, porque no es cuestión de mentiras. Lo que pasa es que estamos tan tapados que cuando se nos habla de eso decimos, sí, claro, muy bonito, pero no lo sentimos. No pasa nada. El Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros son custodios fieles de la carrera futura. Infaliblemente, ellos se dedican a duplicar toda creación mental. Toda creación mental. O sea, ¿qué hace realmente el Espíritu de Dios? Que pues que todo este tipo de vivencias que nosotros tenemos espirituales, Él los va tomando y va armando un ser.
de todas estas experiencias que nosotros vivimos. Y ahí es donde nace realmente un alma. Y todo este tipo de vivencias, todas estas formitas que son pequeñitas, un día ustedes, por casualidad, un día llegaron a sentir algo muy bonito y muy sagrado. Y en ese instante quisieron ayudar o quisieron hacer algo con alguno de sus semejantes. Ese puntico pequeñito lo toma el Espíritu de Dios. Solo ese pedacito, solo ese puntico. Al otro día, a los 3 días, al año, no sé, toma otro poquito y así sucesivamente. Y va armando ese conjunto de valores divinos. Pero eso se encarga, realmente es el Espíritu de Dios. Él es el que va haciendo esa contraparte espiritual. Y así de alguna manera, como la gente no está dedicado a otras cosas, pero no tanto a la vida espiritual, entonces va él lentamente. Y él va recreándote como verdaderamente eres. Solo espiritualmente, no cogiendo las cosas puramente materiales, las discusiones que nosotros tenemos con uno y con otro, no, sino solo lo que tú eres en un sentido espiritual. Él sutilmente lo va tomando de una manera como un verdadero cirujano, va tomando cada una de estas partes y va armando al verdadero ser que eres tú, que es el que va a seguir adelante. Que es que tú te mandaste a hacer la cirugía de esto, lo otro, todo y te pusiste. Eso no lo toma Dios Padre porque eso no es divino. Es decir, eso no va a servir al Espíritu de Dios para armar ese ser. No va a servir. Y el Espíritu de la verdad, que es el mismo ADN de nuestro Padre Creador, nos va guiando y nos va diciendo, nos va haciendo sentir cada vez más este tipo de cosas. Y así va a tener más material nuestro Padre para poder crear a su Hijo de todo este tipo de cosas que nosotros consideramos perversas y malignas. De allí va creando ese ser lentamente. Y ese ser que está creando, que es eso que tú eres, solo lo espiritualmente verdadero. Eso es lo que va a resucitar allá en esos mundos de los cuales vio Pablo. Y precisamente él estuvo en el tercero. Ustedes van a llegar al primero. Pero por eso es importante poderle tener todos los días a nuestro Padre un poquitico de esa parte para que Él vaya haciendo ese Hijo de Dios. Y todas estas exquisitas creaciones espirituales, porque yo le veo realmente, son exquisitas creaciones espirituales. Todo ese tipo de cosas que se va haciendo de alguna manera y es con su consentimiento. Mira esto que es algo muy diferente. Es con su consentimiento porque Él no te está obligando a nada. Es lo que tú quieras. Cuando muchas personas dicen, por ejemplo, no, es que yo todavía no quiero dedicarme a esto. Yo todavía no. Él es paciente de todas maneras. Él es paciente y espera. Pero puede que no tengas más tiempo. Todo este tipo de cosas que el Padre va organizando, este tipo de ser más bien, se van preservando para la resurrección. Y eso es lo que realmente resucita. Eso es lo que realmente vuelve a tomar vida. Y para eso, lógicamente, lo hace el Espíritu de Dios. Él es el secreto de la inmortalidad. Y Él mismo se encarga de todo eso. Él no duerme realmente. Él todo el tiempo está pendiente de tomar cada una de esas pequeñas cosas que tú haces. Y va formando esto. Esta parte divina de Dios Padre. De verdad que el trabajo que hace es maravilloso. Y todo el mundo podemos decir, de verdad, es qué grandeza, qué amor tan bonito, qué amor tan grande que tiene Él para con nosotros, que se dedica fielmente desde que nacemos. Incluso ya hay una cantidad de ayudas para que podamos lograr ese tipo de cosas. Pero sin embargo, como el hombre tiene tendencia hacia los machos cabríos, tiene tendencia hacia el mal, pues va a tomar otro rumbo que no tiene sentido. Piensa que con rezar ya todo está solucionado. La persona que no ha entendido la vida espiritual reza para que pasen cosas. La persona que ha entendido la vida espiritual y es parte de esa corriente divina, no reza para que pasen cosas en el sentido material, sino que pide cada vez más que le ayude con esos valores divinos, que le ayude para poder lograr aquellas cosas de verdad y poder ser útil dentro de todo este trabajo tan bonito que se está haciendo en este planeta. En estos duplicados que el Espíritu de Dios hace, son, se puede decir, esa luz divina, escogida por Él mismo, que va a iluminar a muchas personas, que también, lógicamente, pues va a ser parte también de su propia vida, en el sentido de que pues va a iluminar de ahí en adelante su vida, porque tú eres realmente eso. Pablo sabía muy bien de estas cosas. Pues ¿cómo no iba a saber? Uno dice, Pablo sabía de esto, ¿cómo no iba a saber si fue un ser iluminado? O sea, tenía que saber. Y tenía que tener muy claro esto para poder llegar a ese nivel, a la iluminación, para haber llegado a tener ese encuentro con el Padre Creador. Tuvo que tener claro, porque si no,
pues sería una persona más que estuviera hablando y hablando y hablando. No, él está hablando y comenta lo que él realmente vivió y practicó para poder lograr ese tipo de cosas. Dice allí en Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Al que practica ese culto, no lo puede hacer perfecto, ya que consiste solo en comidas, escuchen bien, comidas y bebidas. ¿Y tú qué crees? Que porque una persona hace una ceremonia con una cantidad de cosas extrañas, en el sentido de que, bueno, hay que mover esto por acá, hay que hacer allí tal cosa, hay que preparar de esta manera, hay que hacer... ¿Tú crees que por eso vas a tener un contacto con Dios? Por eso lo dice Pablo, al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas inmersiones, es decir, de diversos bautismos, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bien interesante, de verdad, este hombre tenía muy claro todas estas cosas y vuelvo y digo, me gusta mucho compartir, leer estas cosas porque la verdad tienen muchísimo sentido. Pero estando ya presente Cristo, ¿sí?, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y aquí viene el punto más importante. ¿Por qué tiene que limpiarnos la conciencia? Porque nuestras conciencias están sucias, están llenas de toda porquería. Ensucian nuestro ser, el mundo. Entonces, ¿por qué limpia nuestras conciencias? Pues realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, ese ADN de Cristo limpia nuestras conciencias. ¿De qué? Pues de obras muertas, para que sirvamos de verdad, de corazón, al Dios vivo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, que me parece muy interesante, de verdad, este tipo de cosas. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice allí, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como tú eres padre humano y sabes claramente de que tu hijo lleva algo de ti y va a tener ese tipo de sentir también, pues así también sucede con todo este tipo de cosas. Llamo a esa parte divina de Dios que nos hace actuar de esa manera siempre y cuando nosotros querramos, porque tampoco es que va a suceder de esa manera, es si nosotros queremos que así suceda. Bien interesante. ¿Por qué es que la gente busca tanto aquellas cosas puramente materiales? Porque lleva dentro de su ser eso. Realmente ni la culpa tiene la humanidad en cuanto a eso. Vuelvo y digo, así como tú eres el padre humano de tus hijos y todo eso y llevan ese sentir, pues del mismo modo, el Padre universal a través del ajustador, a través del Espíritu de Dios, es nuestro Padre divino. De esa manera. Y tenemos que llevar ahora sí su sentir. ¿Por qué vamos a llevar su sentir? Porque Él se dedicó meticulosamente a escoger solamente lo que tenía que ver con Él. ¿Por qué? Porque Dios Padre reconoce solo lo que es Él mismo. Él no puede reconocer algo que no sea Él mismo. Por eso Él fue reconociendo dentro de tus prácticas, dentro de tu vida, en todo lo que hacía, Él fue reconociendo lo que Él era. Y fue tomando esa parte muy meticulosamente. Ahora, si tú estás formado de todo eso, que es Dios,
pues créame que tú vas a mostrar realmente la figura de nuestro Padre, la vas a mostrar donde sea. ¿Por qué no ayudarle a Él para que el trabajo sea mejor, para que pueda tener mucho más material? Si al fin y al cabo todo ese tipo de satisfacciones puramente personales no nos las vamos a llevar, ¿por qué no vamos más allá? Ese yo espiritual que el mismo Padre ha tejido precisamente con tu ayuda, es decir, lo que tú le vas botando, eso es lo que tú eres verdaderamente, no el animal que hay acá, sino eso es lo que tú eres. Podemos vivir, claro, en un cuerpo y no está de mal, Cristo lo vivió, pero le prestó mucho más atención a aquellas cosas que de verdad tienen importancia duradera. Y esa parte que el Padre escoge de ti, esa es la que está destinada a perfeccionarse cada vez más. ¿Por qué? Porque son valores pequeñitos, pequeñitos allí, pero que no se han perfeccionado. Y para eso tienes toda la eternidad para perfeccionar todo esto. Esta alma, que es de origen humano, pero que no es humana, no es material, ni tampoco es espiritual, esa parte es la que un día cuando ustedes lleguen allá, dice que todos vamos a estar frente a los jueces y que hay un juicio. Realmente el juicio no es de la manera como quien dice siéntese acá, usted es culpable. No, el juicio es ver si realmente puede seguir adelante. Los jueces determinan eso y para eso ya sabemos claramente que hay unas personalidades muy grandes que se llaman censores, ¿verdad? Los censores universales, los censores divinos. Ellos son los que disciernen realmente. Cuando ellos decretan la supervivencia de esa persona, ellos disciernen esa parte que el Espíritu de Dios trabajó tanto para hacerlo. Eso es lo que ellos disciernen. No hay nada más que discernir y ese es el famoso juicio que un día tenemos que presentarnos ante ellos, ante estos jueces, y ellos van a darse cuenta de verdad si eso tiene o no tiene. Pero hay personas que se lo pasan toda una vida en cosas que no tienen sentido y pues lógicamente el Espíritu de Dios no tiene que hacer, no se puede hacer nada. Y ahí es cuando ellos te transfieren hacia arriba, a ese mundo que conoció Pablo, ¿no? O al primer nivel del cielo. Y de ahí para adelante sigue su trabajo porque ya empezaste. Ahí empieza tu vida espiritual, rumbo a lo eterno. Ya eso es el principio de la eternidad. Y el objetivo de eso es que un día, como el Padre Universal, a través de su propio espíritu, escogió cada una de esas partecitas dentro de su ser, el objetivo es que un día esas partecitas que Él escogió se vuelvan parte de Él. Porque Él mismo las escogió, entonces son uno con Él. Y qué lindo, eso es la fusión, esa es la fusión con el Espíritu de Dios. Eso es entrar, como decía allí Pablo, al lugar santísimo. Así es que se le entra al lugar santísimo, de lo cual estamos leyendo hace un momento. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿se dan cuenta? Y ahí nos damos cuenta también algo muy importante, cuando dice de que Dios no los engendró ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino del mismo. O sea, ahí se da cuenta que no está engendrado de eso, de carne, ni de sangre, ni de machos cabríos, sino que Él mismo se ha dedicado meticulosamente a armar eso. ¿Por qué no le ayudamos, por favor, hermanos, a tener más material para que nuestra alma sea más robusta y todo eso? ¿Por qué no luchamos por nuestra alma? Mire, cuando los padres tienen sus hijos, ni siquiera les interesa el alma de esa personita, les interesa el cuerpo. Si el niño está gordito, está muy bien. Si el niño está bien de salud, está muy bien, pero no les importa su alma. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque no nos interesa el alma de nuestro hijo, si eso es lo que Dios Padre atesora. ¿Por qué no atesoramos lo que Dios atesora? Porque nuestra tendencia es al mal, así de sencillo. Nosotros somos animales, queremos tener un animal bonito, un animal que cumpla y que pueda cazar y que pueda hacer las cosas. Y cuando digo cazar, es ir al mundo, trabajar y ganar para ellos y todo eso. No tiene sentido, hermanos. Yo, con mis hijos, me centro en el alma de ellos. No me centro en ningún momento en los cuerpos. Me centro en el alma de mis niños, no más. Y eso es lo que realmente me interesa. No me interesa nada más. Entonces, leo otra vez este punto. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ojo lo que dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo del cual les estoy hablando. Ese es el lugar santísimo. Un lugar de verdad que solamente se logra de esa manera. No se puede hacer de otra manera. Tú no lo puedes hacer ni rezando, ni portándose bien, ni haciendo cosas. No tiene sentido. Si yo me porto bien porque otros se portan bien, no tiene sentido realmente. Tiene más sentido que yo tenga contacto con Dios, que crea en mis maestros, que me hacen crecer realmente y que sabemos claramente que me llevan allá. Al menos que son esa luz pequeñita para poder hacer esa alma que ellos ya son realmente. ¿Cuál es ese lugar santísimo? Bueno, y digo, es precisamente eso, esa parte divina, ese lugar íntimo
que Dios y el hombre ya son. Es como ese lugar santísimo es Dios mismo. Ese lugar santísimo es ese lugar que tenemos en el Espíritu de Dios, donde Él ya fue armando ese ser poco a poco, por pequeñas partes, ese que somos nosotros. Esos sentires bonitos que salieron de la carne. Eso es una lucha maravillosa. Esto es un secreto que no se puede explicar, que solamente Dios lo hace. Que de la carne, de algo que no valía nada, pudo sacar cosas lindas. Por eso Él dijo, de estas piedras se puede sacar hijos de Dios. Y Él lo hizo, y lo hace, y lo está haciendo. Porque cada ser humano son piedras. No quieren ayudar, no quieren hacer nada. Cada uno vive como animal, todo el mundo quiere estar solo. A nadie le importa a los demás. Dios mío, pero si todos somos una familia, si todos somos parte del mismo Dios, al fin y al cabo no van a quedar toda la vida en la tierra. Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese tipo de indiferencia y de cosas tan extrañas y tan feas? Tenemos, por favor, hermanos, que hacer de nuestro ser, ojalá ese lugar santo para nuestro Padre, para que Él pueda encontrar muchísimas cosas allí. Pero eso no se puede hacer de acuerdo al ADN que traemos, hermanos. No podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo desde otro punto. Desde el ADN que traemos no hay nada que hacer. Estamos perdidos. Ese es el lugar íntimo de Dios, el lugar santísimo. Y ahí es cuando nosotros llegamos. Y quiero que cada uno de ustedes, hermanos, lleguen a ese lugar santísimo, que es intimidad con Dios. Pero no es que usted diga, como dicen muchos pastores, muchos religiosos, es que yo estoy en intimidad con Dios. No, hermanos, no han entendido eso. La intimidad con Dios es precisamente eso que les acabé de hablar, donde Dios Padre va tomando cada una de esas porciones que tú dejas, que son divinas, que incluso tú desechas, o que el mundo desecha, pero que Dios las toma, porque eso se parece a Dios, y todo lo que se parezca a Dios, Dios Padre lo reconoce y lo acoge inmediatamente. Por medio de todo ese tipo de sentires divinos, entramos al lugar santísimo de nuestro Padre. Entramos a Dios Padre, entramos en intimidad realmente, que es ese lugar santísimo, la primera fuente y centro de todas las cosas. Y allí fue donde entró Jesús, según lo que dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, por su ADN divino. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Eso fue cuando Él logró esa fusión con el Espíritu de Dios. Cuando Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí Él entró a ese lugar santísimo de la primera fuente y centro de todas las cosas. Y lo hizo a través de su propio ser. ¿Sí ve? De su propia sangre, de su propio ADN. Entró de esa manera, habiendo obtenido eterna redención. Y ya ahora se dan cuenta que el Padre, como les decía al principio, el Espíritu de Dios, es el secreto de la inmortalidad. Y dice que obtuvo eterna redención, o sea, vida eterna, hablemoslo de esa manera. Hay muchas cosas allí que de verdad tienen muchísimo sentido. Y quiero aclararles a ustedes estas cosas, no desde un punto de vista religioso, porque los religiosos de verdad, ellos están interesados en otras cosas, y no desde un punto de vista espiritual y divino, para que ustedes puedan disfrutar de toda esta maravilla que está allí. Entonces ahí fue donde Cristo, nuestro Padre Creador, entró, y al entrar a ese lugar santísimo, nos deja de Él mismo el Espíritu de la verdad, que ya está dentro de ese lugar santísimo. Y ahora, con el Espíritu de la verdad, pues Él nos lleva a toda verdad. El Espíritu de la verdad es el resultado de haber entrado a ese lugar santísimo, que es dentro de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Tú tienes que pasar con el Espíritu de Dios por 3 etapas importantes. La primera etapa es cambiar los pensamientos. Él se denomina como cambiador de pensamientos. El Espíritu de Dios está cambiando tus pensamientos. Tú eres un bebé todavía, si tengas 40, 50 o 100 años, todavía eres un bebé. Pero después de eso, cuando ya cambiaron tus pensamientos y llega al siguiente nivel, entonces se le denomina como una persona adulta o dentro de la familia divina. Ahí ya se considera una persona adulta, cuando logra que ya el Espíritu de Dios no sea cambiador de pensamientos, sino ajustador de pensamientos. Es decir, cambió tus pensamientos y ahora los ajusta. Ahí ya se considera adulto. Y más aún todavía ya se considera una persona aún mucho mayor cuando él llega a controlar los pensamientos. Controlar. Que eso ya es un nivel muy grande. En mundos como estos puede ser por a los 50 años, puede ser a los 60, puede ser a los 100, o puede que nunca llegue. Pero en este momento yo estoy seguro que casi todos están en el nivel de cambiador de pensamientos.
Entonces, pues es muy importante de todas maneras este tipo de cosas y no importa cuánto nos demoremos, pero sí sería muy bueno que si tú te dedicas a temprana edad de que eso suceda, pues bueno, puedes lograr el siguiente nivel. Hay personas que lo pueden lograr muy temprano, lo pueden lograr a los 20 años, 25 años, 30 años, 40 años, eso está bien, pero hay otros que aún todavía no. Y son aquellas personas que se les está diciendo y dicen, pero será que sí, pero será que no, pero esto y lo otro, pero tal y tal. Estas personas no han salido de cambiador de pensamiento. Es muy complicado todo ese tipo de cosas, hermanos. En el siguiente tema, quiero hablarles acerca de ese lugar santísimo un poco más en profundidad. Vamos a hablar de ese lugar santísimo y vamos a ver algunas cositas. De todas maneras, pues ya les adelanté bastante sobre ese lugar santísimo, que es algo de verdad muy maravilloso. Hermanos, muchísimas gracias por estar allí hasta el final de esta conferencia. Qué bonito, de verdad, que cada vez estamos aprendiendo más y más de estas cosas. Hermanos, les agradezco muchísimo. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre de la primera fuente y centro de todas las cosas. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Un abrazo para todos ustedes.